entusiasmada. Me gusta también los que van trayendo más de una sensación. Pura vida, una pura vida, una tica, un tico por acá, Elvis. A ver, me encanta ir escuchándolos, y lo primero que me importa traer es, fijémonos un poquitito, esta pregunta es una pregunta que ustedes dirían que la hacemos bastante seguido, que nos las hacemos en casa, la hacemos en el trabajo. ¿Cómo nos sentimos hoy? Ahora, acá me gustaría que esta pregunta nos detengamos 2 minutitos acá para verla desde 2 caras, por decirlo así. Por un lado, cuando nos preguntan a nosotros, ¿cuántas veces respondemos sinceramente lo que realmente sentimos? ¿Sí? O sea, ahí me avisa alguien, si alguien quiere hablar, directamente interrumpe, para que vaya a escuchar un ruido, no sé si fue sin querer con el micrófono, pero meten ahí la voz y damos espacio. Entonces, por un lado, yo decía, ¿cuántas veces cuando nos la preguntan respondemos sinceramente? Acá dice casi nunca, porque nos da pena. Qué bueno, Marlene, me encanta lo que traes. Ahora vamos a ver un poco qué nos pasa en esto. O sea, muchas veces la respuesta es bien, ok, ¿no? Este temor acá, ¿qué pensarán los demás? Entonces, definitivamente, y acá dice, depende de quién pregunta. Sí, vamos ahora a ver un poco cuánto realmente nos permitimos compartir, porque muchas veces esas respuestas que pueden estar, no ser tan sinceras, no desde el que queremos mentir, sino simplemente no queremos compartir. A veces pasa con la persona que tenemos al lado, con la persona que podemos decir, la que amamos, la que tenemos al lado, las personas que amamos, nos pasa también ahí a veces. Ahora, yo quiero dar vuelta un segundo a esta pregunta, y es, ¿cuántas veces preguntamos nosotros queriendo escuchar realmente una respuesta? Que tenemos ganas de saber cómo la persona realmente está. O sea, porque yo encuentro que esta pregunta, y con sus parientes, ¿no? El ¿cómo estás?, ¿no? Que es una pregunta emparentada con esta, son preguntas que hacemos mucho. Nos levantamos, yo me levanté, hola, ¿cómo estás? Ahora, que no me diga, o sea, vivo acá con mi marido, yo está a una hora del webinar, nos encontramos, digo, ¿cómo estás? Bueno, que no me diga que está mal, porque tiempo para escuchar no sé si tengo. O sea, como que, ¿con qué expectativa preguntamos? Muy pocas veces preguntamos, acá dice Joana, preguntamos realmente con el interés. Yo quiero hacer una distinción, digo interés, pero a veces no es necesariamente que no nos importe, simplemente no estamos disponibles para escuchar a veces. O no sabemos, lo preguntamos, pero me llega a decir mal, ¿y qué hago? ¿No? Incluso como jefe, ¿no? Nos encontramos de repente con un colaborador que sabemos que lo venimos viendo mal. ¿Cuántas veces le preguntamos cómo está, queriendo realmente que nos diga? Entonces, yo quiero poner primero esto como, quería comenzar por acá, para que podamos comenzar a tener entre nosotros, y acá empezar a pensar juntos, porque cuando hablamos de emociones, hablamos de inteligencia emocional, no nos quedemos en la técnica, no nos quedemos en el ABC de cómo es la gestión emocional. Comencemos a darnos cuenta cómo desde algo tan básico como esta pregunta, que encierra mucho poder, si realmente nos comprometemos con preguntarla con ganas de escuchar, y cuando respondemos, encierra la posibilidad de comenzar a dar pasos en este reconocimiento de emociones, ¿sí? De comenzar a animarnos a conversar y a convivir con nuestras emociones. O sea, entonces, quería ver si había algún comentario más para no dejarlos afuera. Algunos responden sobreviviendo. ¿Sí? Ahora, cuando alguien responde sobreviviendo, ¿no? A mí me surge la pregunta, ¿qué te está pasando que decís que estás sobreviviendo? ¿Por qué de sobreviviendo? O sea, ahora, y yo me uno acá y digo esto, pero digo, ¿cuántas veces realmente queremos indagar un poco más? A mí me dice sobreviviendo y depende cómo estoy, capaz que es algo, bueno, uy, ¿no? O nos quedamos, uy, no, está todo, tenés que estar bien. O sea, no sabemos cómo manejar. Muchas veces no preguntamos porque es casi una formalidad, pero no sabemos qué hacer. ¿Sí? Y como decimos, todo el tiempo estamos en una emoción, todo el tiempo
estamos, nos guste o no, de hecho no en una emoción, decimos a veces racimos de emociones. Algunos de ustedes cuando hablaban acá en el cómo se sentían, hablaban de más de una emoción, y algunas hasta parecieran contradictorias. Estoy tranquila, pero o estoy contenta, pero abrumada, ¿no? Entonces, podemos estar en más de una emoción y que en apariencia son opuestas. Tenemos esa complejidad, ¿sí? Entonces, bueno, siguiendo un poquito más, me gustaría avanzar, y ahora que algunos de ustedes ya lo fueron mencionando, pero hasta acá ¿cómo estamos? ¿Estamos hasta acá? Sigo un poquito más y ahí seguimos conversando. Entonces, ¿cuáles son las principales barreras que hacen que realmente esta conversación no se dé? Entonces, yo voy a presentarles algunas y me gustaría escuchar de ustedes también. Ahí veo los deditos, gracias por el feedback. A ver, nunca aprendimos un vocabulario emocional comprensible. Hace poco en una encuesta, Mark Brackett, es psicólogo y lleva adelante el Centro de Inteligencia Emocional en Yale. Hicieron una encuesta, hicieron un estudio de una encuesta de 15.000 personas. En cuanto a qué emociones reconocían en sí mismo y en los demás. Promedio de 3 a 4. De 3 a 4 emociones que distinguimos, que suelen ser alegre y sus derivados, ¿no? Contento, entusiasmado, o triste o enojado, ¿no? O sea, como que nuestro vocabulario para poder hablar de cómo estamos es muy bajo, ¿no? Sí, ¿quién me dice que aprendió en la educación formal, ya sea de chico o en la universidad, que haya aprendido inteligencia emocional? Yo creo que ahora están comenzando a incluirlos, pero bueno, los que tienen mi edad cercana, 10, más o menos 10 años, me animo a decir, estamos en esas, ¿sí? Entonces, no tenemos un vocabulario que nos permita expresar esas emociones. Estamos acostumbrados a decir bien en forma automática. ¿Qué me dice? O sea, muchos de ustedes, yo no lo vi tanto en este chat, de hecho, pero si hay algo que yo escucho constantemente en el cómo estás, es bien. La siguiente pregunta que cuando me dicen bien es, ¿qué es bien? ¿Qué es bien? Porque bien puede ser tranquilo, puede ser entusiasmado y feliz. ¿Qué es bien? Muchas veces, cuando yo repregunto en ese bien, hasta parece algo que no está tan bien. ¿Sí? Entonces, comenzamos a abrir posibilidad cuando no nos quedamos con el bien. Nosotros tenemos una formación de coaches, y en esa formación, que son varios meses, la mitad del tiempo, 4 meses, y estamos hablando de personas que van a acompañar en un futuro a otras a transitar procesos de cambio donde las emociones son claves, yo creo que casi más de la mitad del programa estamos tratando de desactivar el bien como respuesta automática de cómo estamos. Y comenzar a utilizar otras palabras que nos permitan no solo decirlo, sino entender un poco más qué nos pasa. ¿Sí? No siempre es seguro decir cómo nos sentimos realmente. Ahí yo en alguno de los comentarios creo que lo escuché, lo leí. O sea, no siempre me siento segura que este es un ámbito en el que puedo decir realmente cómo me siento. Otra barrera, a nadie le importa realmente cómo te sentís. O sea, sí, no comparto porque no siento que a alguien le importe. Esto capaz algunos se pueden sentir en el trabajo reflejados acá, o incluso en casa. ¿Para qué le voy a decir si no le importa? ¿Sí? Entonces, cuando realmente no vemos necesidad. Me gustaría ahora a ustedes, ¿qué otro agregarían acá? ¿Qué otra barrera que nos impide comunicar nuestras emociones? Acá Ivette nos comparte, quizás porque siempre nos han enseñado que es mejor decir bien o excelente para contagiar buen ánimo. Ay, buenísimo, me encanta esta Ivette. Sí. Queremos queremos transmitir positividad y muchas veces terminamos fingiendo nuestras emociones. Porque también es como vamos a agradar más también quizás, mostrando una emoción positiva. ¿Qué más? ¿Qué otra barrera podemos encontrar que nos impida conversar sinceramente de cómo nos sentimos, de cómo estamos? ¿Qué otra más ustedes agregarían ahí en ese último punto? Así lo que les venga. Falta de empatía con la emoción que siente la otra persona. Bien, sí. O sea, que esto de no quiero. O sea, esto es una sensación, y vos, Yendri, me corregías, pero más bien como de querer alejarme, más que querer conversar sobre eso. Marlene, acá en una frase que dice, si hay miseria que no se note. Buenísimo, me encanta esa. Sí, excelente. O sea,
ese que lo escucho también emparentado, o sea, estamos muy, muy bien entrenados en cómo mostrarnos, en cómo proyectarnos y cómo, podemos decir, hasta aparentar, cómo fingir emociones. Yo no digo que ahora tenemos que ir por la vida todo el tiempo. Si yo, por ejemplo, ahora estoy bajoneada en este webinar, les voy, ¿no? O sea, no digo que necesariamente todo el tiempo, porque hay momentos en que yo necesito salir, pero esto nos gana en todos los terrenos, nos gana en las conversaciones, nos gana en las relaciones, en momentos donde es clave estar en contacto con la emoción y poder compartir. Porque, a ver, yo quiero acá traer y acá ver, ahora los voy a seguir leyendo, quiero traer un punto. Cuando hablamos de poder compartir las emociones y de poder reconocerlas, no es por el solo hecho de reconocer y de compartir porque somos amigos, porque nos queremos y me abro a todo el mundo y comparto lo que siento. No ese es el punto por el cual lo hacemos. El punto por el cual lo propongo y por el cual la inteligencia emocional como tal, desde ahí viene, es la capacidad que tenemos de que si podemos entender nuestras emociones, quitarle ese velo y comenzar a entender, podemos comenzar a regularlas. Y ahora vamos a ver un poquito más qué es regular, que yo lo mencioné. Regular, y podemos expresar lo que sentimos. Por ejemplo, si yo estoy enojada, poder decirlo sin estallar o sin comérmelo, guardármelo. Pero si yo no paso por estos pasos, que es primero reconocer, que es poder entender y compartir y conversar sobre una emoción, no voy a poder expresarla, no voy a poder regularla. O sea, entonces me importa como que veamos el caminito por dónde vamos. A ver, que acá veo que varios han estado compartiendo un poco más sobre esas barreras. Tania, a veces cuando la persona decide ser sincera en cómo se siente, algunas personas piensan que solo se está quejando. Bien, sí, y acá vamos a entrar un poquito más, o sea, finalmente es cómo podemos conversar y cuáles son las reglas que podemos observar, porque hay reglas no dichas en el trabajo y en nuestra familia. Una regla no dicha puede ser, bueno, acá nos tenemos que sentir bien, entonces hablamos sobre lo bueno, pero no hablamos sobre lo no tan bueno. No son necesariamente reglas dichas que alguien dijo acá, pero sí hay algo en ese conversar de todo ese equipo que es, bueno, acá solo hay lugar para las emociones agradables, las que tienen buena prensa. Y no sabemos qué hacer con las otras, ¿sí? Y también hay un desde dónde yo puedo compartir esa emoción. O sea, entonces, finalmente, algo que es importante ver es que hay contextos que están más preparados para escuchar y otros que no. Ahora, lo que yo les quiero proponer, si ustedes lideran contextos, y todos de alguna forma u otra lideramos contextos en el hogar, en el trabajo, en nuestras relaciones, ¿qué contexto voy a generar para conversar y cómo? ¿Sí? Para que no queden operando esa emoción, queda operando igual pero en el fondo. Nadie dice de cómo se siente, yo no digo que estoy enojada, pero te la mando, te digo algo, ¿no? Entonces, no digo que capaz estoy frustrada, pero lo que digo y cómo lo digo, cuando te propongo algo, cuando no te propongo algo y me callo, está la frustración operando, aunque yo no la mencione, ¿sí? Acá quiero leer los alumnos de ustedes, ¿no? Debemos tener mucha seguridad y autoestima para poder compartir nuestras emociones reales. Cómo no tener esa confianza interior. Y yo agrego contextos en los cuales también nos sea más fácil, ¿no? En ocasiones depende de lo que siempre he mostrado y hacer ver que no estoy bien no sería bien visto. Claro, esa expectativa que tienen de mí de que si Paola es la que siempre está contenta, con una sonrisa alegre, ¿cómo voy a parecer hoy que estoy deprimida? Ni me conecto, prefiero que no me vean así, ¿no? El lenguaje no verbal realmente nos dicen cómo está la persona cuando se pregunta, no puede responder estoy bien, pero sus gestos y sus facciones dicen otra cosa. Elvis, buenísimo. Acá traes algo que es cuando hablamos de las emociones, definitivamente el lenguaje corporal habla mucho más de lo que la persona dice. Ahora, lo que tenemos que estar atentos es siempre chequear, porque ¿qué es lo que yo observo con el lenguaje corporal? Que algunos asumimos rápidamente, me frunció el ceño, está enojado. Y ya entonces asumo que está enojado. Esto que vos decís, Elvis, es clave, junto con el siguiente paso que es, percibo que acá veo algo que corporalmente, en ese lenguaje no verbal que me dice que algo lo molestó, pregunto, chequeo, es como que tengo una teoría y la tengo que someter a evaluación.
no nos quedemos, porque las emociones son muy tramposas en eso. O sea, lo que yo veo para una persona no siempre aplica, por eso que esa persona está pensando en otra cosa. Entonces son excelentes pistas para ver la emoción, pero no nos podemos quedar solo con eso, es un poquito riesgoso. Acá Karen, que coincide con Tania, y acá a ver, Joana, hay corrientes que pretenden hacer creer que solo hay que valorar las emociones positivas, de lo contrario eres negativo. Claro, a ver, hay corrientes que tienen que ver con, y que posicionan la positividad como una fuente importante de recarga y de movilización. Yo coincido en eso. Lo que creo es que la positividad o el positivismo se tiene que sostener en el reconocimiento de cómo me siento. Si yo me siento mal, me siento triste, lo puedo reconocer, lo puedo expresar, lo puedo regular. El positivismo se asienta en eso, no en suprimir. Y acá me detengo un minuto, porque cuando hablamos a veces de regular emociones no es suprimir o evitarla, eso ya me lo han escuchado decir. Hace poco escuchaba que alguien decía, cuando suprimimos, una emoción genera metástasis. O sea, cuando queremos hacer de cuenta que esa emoción no está, sigue creciendo adentro nuestro de formas no sanas, porque se expresan mucho más fuerza en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, y sigue operando aunque queramos taparla. Cuando hablamos de regular, hablamos finalmente de cómo partimos de la base de cómo entender la emoción. Y ahora vamos a ver, ahora la idea es que podamos entender determinadas emociones, podamos meternos un poquito más en este inventario emocional, pero entender un poco más esas emociones. O sea, y que nos permitan regular, frenar. O sea, esto... en esta hora lo que vamos a ver son esas bases, y el compromiso está en ustedes después en que ciertas prácticas las puedan sostener. Una práctica para regular es frenar y observar mi cabeza, los pensamientos. Ahora, ¿cuántos de nosotros paramos en el día o reservamos algún instante o tenemos conciencia de la importancia de antes de entrar a una reunión, necesito frenar para ver, ¿estoy para esta reunión? Más en algunas que sabemos que pueden ser difíciles para nosotros. Frenamos antes, nos chequeamos hasta nuestro cuerpo, en qué estado estoy, qué necesito hacer para entrar mejor. Yo no lo veo tan seguido, es algo que estamos trabajando, y con las personas con las que trabajamos hay excelentes resultados cuando eso sucede, pero no estamos acostumbrados. ¿Sí? Bueno, quiero ir rapidito, un poco dice Marlene, sí. Seguimos, a ver. Quiero traer rapidito algunas más de estas principales barreras. Hemos aprendido a fingir nuestras emociones. Ustedes lo dijeron en el chat. Hemos aprendido a fingir nuestras emociones. Muchos de nosotros, yo por ejemplo, bueno, mi familia es de Argentina, yo estoy acá en Panamá, y de repente hay ciertas emociones que yo digo, estando a la distancia, yo digo, bueno, si estoy triste, prefiero no aparecer, porque la cara no me sale fingir, ¿sí? Ahora, algunos somos mejores que otros en fingir algunas emociones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque capaz hasta desde chicos aprendimos que había cierta emoción a sostener, y no nos animamos a aparecer si no es en esa emoción, o en ese estado, o en esa forma, ¿no? No quiero ser juzgado, y esto no es poco, o sea, y ustedes también lo mencionaban, en ciertos contextos, si yo traigo y digo cómo estoy, y no necesariamente tiene que ser una emoción de las que tienen mala prensa, pueden ser otras, estoy entusiasmado y están todos medios tristes porque justo hubo una mala noticia y estoy entusiasmado, y bueno, no, mejor me acomodo y también, ¿no? O sea, y trato... Entonces, ahí también viene cómo expreso la emoción, no es lo mismo cómo voy a expresar que estoy contento, entusiasmado en un ambiente donde algo difícil pasó, y la emocionalidad de tristeza, no voy a llegar a romper la reunión y decir, pero ¿cómo hago para hacerme cargo de lo que siento de una forma que sea coherente con el contexto? No es guardarla, no es evitarla o fingirla, pero también cómo la expresamos acorde al contexto. ¿Sí? Pues si no, y ahí viene la inteligencia emocional, esa empatía, veo un contexto, pasa algo, la gente no está bien, pero yo estoy entusiasmado, quiero ponerlo en la mesa, ¿cómo lo ponemos? No sé si son cosas que nos detenemos a pensar, directamente mejor no lo digo, y caemos muchas veces, a lo mejor lo guardo, no sé qué hacer con esto. Bueno, no hay tiempo. Esa es una que me gusta porque la escucho seguir también. ¿Quién tiene tiempo para hablar de emociones cuando estamos corriendo de acá para allá? O más que hablar, de registrar cómo estoy, parar antes de una reunión. O sea, ¿a quién se le ocurre parar antes de una reunión con los tiempos que estamos ahora? O sea, es una práctica también. Y no requiere tanto tiempo cuando lo comenzamos a hacer de forma más seguida. Y estoy dando
un ejemplo como el de parar, hay varias técnicas, ¿no? Pero quiero decir, simple. El ver cómo estoy, el chequear. Yo les aseguro la potencia que tiene llegar a cualquier conversación, a cualquier reunión, con conciencia de cómo estoy y dónde se me puede jugar algo, o sea, me preparo distinto. Eso es intervenir en mi emoción y poder hasta prever situaciones y prepararme para yo estar disponible para sostener eso que puede pasar. Estamos en modo hacer en vez de ser, claro. Entonces necesitamos traer más el ser, eso que vos decís, necesitamos traerlo más, porque si no, hacemos en automático. Y ahí tenemos algunos resultados que cada uno sabe esos hacer en automático que traen. Elvis, trabajé en el aeropuerto por 7 años. A casi todos los viajeros estaban felices y contentos cuando se hacía la pregunta del ¿cómo estás? Mirá, yo digo que si se van de vacaciones muchos van a estar felices y contentos, ¿no? Pero creo que también, digo, si un desconocido me pregunta cómo estoy, ¿no? Yo no creo que a un desconocido le vaya a decir, y mira, estoy súper deprimida, ayer me dijeron tal cosa. Digo, también en esto de poder conversar, o sea, hay algo y en esto de no ser juzgado, claro, o sea, hay espacios donde está disponible el conversar, no es que lo voy a hablar con todo el mundo, yo lo que me importa que vean, y está buenísimo Elvis lo que decís, porque finalmente, a ver, en atención al cliente, o sea, queremos chequear cómo están nuestros clientes, nos pueden decir que están bien, pero vemos que está cruzado quizás, que no está tan bien, y eso nos ayuda a ver cómo me voy a manejar con ese cliente. Ahora, veamos qué contextos, yo les pregunto ahora, ¿en qué contextos a ustedes les importaría generar una diferencia? Donde ustedes sienten que hay algo que está sucediendo que ustedes no están satisfechos con eso. Ya sea en casa, y ni siquiera estoy hablando de emociones, hablo de conversaciones que no están resultando. Entonces, ahí es donde podemos empezar a ver nuestra inteligencia emocional, porque probablemente hay algo que no estamos haciendo, que podemos hacer, para que esas conversaciones, esos espacios, esos proyectos en los que estamos con personas que capaz no nos agradan tanto, comiencen a fluir distinto. ¿Sí? Tenemos que intervenir desde otro lugar. Claro, cambiar la pregunta, ¿cómo estás por otra? Intentalo, contame y a ver cómo te va. Yo creo que la pregunta, yo le puedo preguntar ¿en qué emoción estás? Y la persona primero tiene las palabras para responder, o sea, pero probá y después contanos, es una linda experimento. Bueno, otras barreras, tengo como 10 emociones, no sé por dónde empezar. Si comparto cómo estoy, se va a ver afectada mi imagen, ¿sí? Entonces, de vuelta, estas son todas barreras que nos juegan al momento de poder conversar sobre las emociones. Entonces ahora les pregunto a ustedes, y para eso vamos a alargar una encuesta que te pido, Mire, que la lances, que es ¿cuál es la principal barrera que te impide a vos compartir y hablar de las emociones? A mí también me salió, la voy acá a marcar, ahí sale la mía. Finalmente, para tomarnos un minuto, pueden ser que sean más de una, pero ¿cuál es la que vos decís? Esta yo sé que se me juega y es la principal barrera que tengo para ser sincero, hasta con las personas con las que vivo, ¿sí? O sea, piensen en, cuando estamos trabajando ahora en estas preguntas, traten de pensar en situaciones que les importe, en relaciones que les importe, pueden ser las personas con las que vivo, pueden ser las personas con las que trabajo, pero piensen en esos lugares donde les importa marcar la diferencia. Mile me dirá si ya tenemos al menos unas 10, 15 respuestas, vamos con esas. Los que no se van apurando ahí, bien. Estoy acostumbrado a decir bien en forma automática, yo me sumé en esa, les digo también. No siempre seguro decir cómo me siento de verdad. Bien. Miren, acá el 60%. Fíjense cuánto tenemos por hacer en casa y como líderes en el trabajo para que eso comience a ser diferente. Si comparto cómo estoy, se va a ver afectada mi imagen, y esa está emparentada de alguna forma con él. No es seguro decir cómo me siento de verdad, y aprendí a fingir, bueno, mis emociones. Sí, yo en esa también me podría apuntar. O sea, ahora, yo lo que les quiero traer es que esto es lo que pasa hoy, ¿no? Entonces, ahora, y acá yo sé que todos son líderes, porque no hace falta tener gente a cargo o una posición que diga que sos gerente o jefe. Todos podemos liderar. Entonces, en los espacios donde nos movemos, comencemos a ver qué necesitamos hacer para que estos porcentajes comiencen a cambiar y sea más seguro compartir.
Pues yo me animo a decir que esa no es seguro compartir cómo me siento, hasta pasa en la casa muchas veces. Elvis, lastimosamente la sociedad nos dice que no es bueno expresar emociones. Una persona responde estoy triste, estoy mal, y muchas veces le responde a quién le importa, ese es tu problema. Bueno, uy, si alguien me responde eso me quedo ahí dura. Sí, a ver, yo creo que dado que no estamos acostumbrados, a ver, ¿cuánto tiene? Hace 30, 20 años que se comenzó a hablar de las emociones, es muy poco tiempo, 30 años, o sea que desde que Goleman también sacó su libro, o sea, no digo que fue el primero, pero digo que las emociones se empezó a poner como algo importante. Y en el ambiente de trabajo no hace mucho, y hay muchos que todavía piensan que las emociones es algo que más que molesta, que hemos aprendido, cuando vos decís en la sociedad de Elvis, nosotros venimos de un aprender donde el foco está en la productividad. Y yo no digo que no tenemos que preocuparnos por la productividad y por el hacer, pero incluso cuando hemos aprendido, cuando en el aprendizaje formal que hemos tenido, no hubo espacio para otros aspectos que son necesarios para la productividad, de hecho también, y para las relaciones. Entonces, yo parto de la base que muchas veces, y me pasa hasta con mi pareja, o sea, no es que no, que si le digo cómo estoy, hasta se asusta si le digo que estoy triste. No sabe qué hacer, quizás. ¿Es su culpa? Bueno, así fue, así aprendimos. Hay ciertas emociones que nos generan miedo, que no queremos escucharlas, porque no sabemos qué hacer. Si alguien dice estoy triste y uno lo mira y dice, bueno, va a estar todo bien. Que eso es nuestra mejor reacción a veces. O si alguien está enojado, más bien lo esquivamos, ¿no? Entonces, o sea, es que no tenemos los recursos, no tenemos ese entrenamiento, es simple entrenamiento, y es empezar a hablar de este tema, y yo sé que hay muchas empresas con las que trabajamos y con las que hemos conversado, donde este es un tema donde ya tiene un espacio especial en determinados entrenamientos, áreas que se encargan de eso, o sea, está comenzando a cobrar mayor importancia. Pero bueno, empecemos por nosotros, y empezar a reconocer primero a nosotros y poder dar ese espacio seguro a los demás, ¿sí? Cuidado, cuando yo digo escuchar no es decirle a todo el mundo, ay, pobrecito, que todos vengan a llorar con... No se trata tampoco de hundirme con la persona, ¿sí? Sino simplemente estar disponible a escuchar, ¿sí? No sabemos cómo afrontarlo, ¿sí? Bueno, me gustaría seguir avanzando. Te leo, Joana, en ocasiones nos gustaría solo tener la oportunidad de ser escuchados y no de escuchar consejos. Y otros puntos de vista en este preciso momento, sobre todo porque quizás no están en capacidad. Muy bueno. Hay una tendencia altísima que tenemos las personas a querer darle la respuesta o el consejo a alguien, con el solo deseo de ayudar. Es muy disponible lo que tenemos. Alguien nos dice cómo estamos, ya le decimos qué puede hacer para resolverlo. Y eso suele ser hasta a veces muy agresivo y agresivo es una palabra fuerte, pero con intención, porque hay personas que realmente primero necesitan que le escuchen, no que le traigamos la solución, pero es súper disponible que cuando alguien nos dice cómo está, vamos con la solución y decir, bueno, ¿por qué estás así? ¿Qué te está pasando? Y hasta la persona sola después cuando lo puede ir soltando y encontrando la respuesta. Y después se las damos nosotros los consejos, pero sí, creemos que una forma de acompañar la emoción de alguien es decirle cómo resolver esa emoción. Eso, porque queremos que salga de ahí. Si entonces reconozcamos que nos cuesta ver eso. Eso va a llegar como un siguiente paso. No digo que ahora nos quedemos todos deprimidos, ¿sí? Pero necesitamos primero generar un contexto para que pueda aparecer la emoción y después gestionarla. Bueno, entonces, yendo a algunos números simplemente en el trabajo, o sea, si yo le pregunto cuánto de la interacción que ustedes tienen en el trabajo, o cuánto de su trabajo depende de interactuar con otros. ¿Cuánto de su trabajo depende de interactuar con otras personas? ¿Qué porcentaje le asignarían? ¿100, 90, 80, 70, 100% dicen por acá? ¿Quién da más, quién da menos? 100, aparece el 100. Ok, a ver, 80, o sea, podemos decir que entre el 80 al 100% y gana ahí 110, claro, 200%, sí. Entonces, todo lo que hacemos sucede en interacción con otras personas. Y todo el tiempo estas personas están en campos emocionales. Digo campos porque hay muchas emociones en las que estamos y ahora vamos a ver algunas. Entonces, ahora, tiene un alto impacto, o sea, la efectividad con la que yo vendo, vos decís servicio en venta, la capacidad que tengo de vender, de que una persona acepte un proyecto, de que, yo digo, ¿cuánto nos cuesta recibir un feedback duro?
simplemente porque no sabemos gestionar la emoción que nos surge cuando escuchamos algo que no nos gusta. Y podemos pasar horas o días pensando todavía en esa conversación, sintiéndonos mal o hasta resentidos. ¿Cuántos, cuando nos encontramos en la posición de dar un feedback, digo duro, que es algo que sea para mejora, ¿no? ¿Cuántos nos encontramos postergando decir eso, o no lo decimos, simplemente porque no queremos, no sabemos qué hacer si la otra persona se siente mal con lo que le digo, a mí me agarra culpa, no sabemos qué hacer con las emociones que hay en esas conversaciones difíciles. Y lo que terminamos haciendo es esquivar las emociones, las conversaciones. No lo decimos. Termina saliendo de otra manera, nos terminamos quedando pensando, dando vueltas que se lo tendría que haber dicho, que esa persona al final no está mejorando en esto, pero no me animo a decirlo. Yo conozco un montón de jefes, y hace poco en un proceso de coaching, me costó muchísimo que el gerente general se reúna con uno de sus líderes para darle feedback. Cuando finalmente eso se logró hacer, y esta persona me compartió, la persona que está haciendo el proceso, bueno, contame, ¿qué te dijo? No, me dijo que estaba todo bien. Cuando yo me había reunido con ese gerente, me había dicho todo lo que había para mejorar. ¿Qué pasa? Que este gerente me lo puede decir a mí, pero no se lo puede decir a su reporte directo. No hay esa inteligencia emocional, o una inteligencia emocional que no es suficiente para poder tener conversaciones que son necesarias porque estaban por despedir a esa persona, pero si no hay una conversación previa, y eso se reduce a que nos cuesta decir, no queremos hacer sentir mal a alguien, pero entonces después lo despedimos quizás, ¿sí? O me enojo porque me dan un feedback difícil, pero si yo quiero crecer y no me dan un feedback de áreas de oportunidad, siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Karen dice, se convierte en una carga peor que la emoción inicial, total. Entonces, yo lo que quiero poner acá es que démonos cuenta que las emociones están en todas esas conversaciones, y muchos de nosotros vemos bajando nuestra productividad, nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de coordinar con otros, simplemente porque no sabemos cómo hablar o cómo hacernos cargo de emociones que sabemos que puede generar lo que vamos a decir, que va a generar en el otro y me va a generar a mí. Porque si yo voy a dar ese feedback y cuando le vea la cara a la persona y me empieza a poner así, me empiece a cambiar, y yo ya me empiezo a poner nerviosa, ¿qué hago con eso? Y quiero que se sienta bien, pero entonces, y todas están esas conversaciones que nadie sabe qué se dijo, no quedó claro, porque si es un embrollo en tratando, y no somos asertivos, ¿sí? La asertividad está muy relacionada con esa inteligencia emocional. Entonces, algunos números rapiditos para que veamos. El 60% de nuestro trabajo requiere inteligencia emocional social. Si el 100% de nuestro trabajo es en interacción, esto hasta puede subir aún más. Del 50 a 60% de los colaboradores declaran diariamente sentir emociones negativas durante el día. Y cuando la inteligencia emocional del líder es alta, es decir, tenemos un líder con una alta inteligencia emocional, encontramos que aumenta en un 50% la inspiración de su equipo, y disminuye entre un 30 y un 40% la frustración que puede sentir el miembro del equipo, por cualquier motivo, no necesariamente por algo del jefe, sino en general. Esa influencia que tiene ese líder tiene la capacidad de disminuir la frustración de su equipo. Entonces, queridos líderes, necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional e ir dando pequeños pasos, ¿sí? Porque definitivamente juega un rol súper importante, y estos números salieron de investigaciones también de este estudio de inteligencia emocional de Yale. Entonces, digamos, tenemos información, estos datos son uno entre muchos, o sea, hay muchas investigaciones. Necesitamos comenzar a apalancarnos en la inteligencia emocional para avanzar. Bueno, y en la casa, yo digo, ustedes elijan ¿en qué porcentaje nos afectan las emociones de las personas con quienes vivimos? Si tuviesen que decir. Porque no le voy a preguntar cuánto interactúan, porque ahora en cuarentena interactuamos, queramos o no, casi todo el tiempo. Pero ¿en qué porcentaje nos afectan las emociones de las personas con quienes vivimos? Un 80%. Bien, Jairo dice. Claro, acá Marlene dice, sí, algunos gerentes pasan la labor de feedback a recursos humanos. Claro, ahora hay que entrenar a esos líderes para que salgan de este estigma de que es ser malo. O sea, pero ese temor a ser malo es dificultad para gestionar las emociones que le disparan. Entonces, 90% me afecta, en un 100, en un 50, en un 90. Y si yo les digo, ¿en qué porcentaje hablamos de nuestras emociones en casa?
compartimos y decimos cómo nos sentimos y podemos tener, no digo todo el tiempo, de vez en cuando, un 50, 100%, Jessy, buenísimo. 40, siempre, dice Marlene. Qué bueno, 60. Ahora, 95. Ahora, rara vez. Mirá, gracias ahí, Karen, por... A ver, yo les puedo compartir 100%, creo que en ocasiones es demasiado. No sé, yo creo que en cada ambiente podemos ver qué es lo que se necesita. Yo llevo muchos años trabajando en esto. Como les decía al inicio, me apasiona. Ahora, yo les miento si les digo que todo el tiempo estoy disponible para escuchar la emoción, y yo nada más vivo con mi marido, o sea, no tengo hijos. O sea, les miento si digo que estoy todo el tiempo disponible. Yo, en nuestra casa, hay momentos en que yo le digo, no estoy para escucharte, no ahora, porque yo sé que si él se abre en ese momento o me dice algo, yo no le voy a poder responder, hasta no solo no puedo responder, sino que hasta puedo tener una emoción que no lo va a ayudar a él, pero porque yo tengo registro de que no estoy para escuchar. Entonces, yo acá digo, así como hablamos de conversar, seamos conscientes cuánto no estamos para escuchar. Ahora, si no estoy nunca para escuchar hay algo para ver. Pero en este conversar, generemos los contextos y estamos hablando en casa, las personas que más amamos, cuánto nos permitimos ser auténticos con ellos, acompañarnos, cuánto realmente queremos escuchar. ¿Sí? Entonces, y ahí requiere mucha conciencia, ¿estoy para escuchar o no estoy para escuchar? A veces yo por algún motivo no me siento bien, digo, no te preocupes, anda a hacer lo tuyo, yo estoy bien. O sea, porque puedo ver que al otro le puede asustar quizás. Y esto es parte, explorémoslo en casa, pero ¿cuánto abrimos ese espacio en casa? ¿Sí? Acá uno recomiendo el libro La experiencia de Starbucks, dice Elvis, para llegar a las personas sus emociones. Excelente. Marlene, en casa comparto cómo me siento, pero en el entorno laboral soy súper en control de mis emociones. Ok, te entiendo que estás como, en casa estás más en control de tus emociones, más controlada. Rara vez lo hago, traen acá. Hay momentos que con los que viven con uno solo necesitan hablar y que alguien los escuche y que no nos afecte. Sé que cuando decís que no nos afecte, yo digo, rompamos con ese paradigma de que escuchar al otro no nos va a afectar. Escuchar al otro siempre nos afecta de alguna manera. ¿Sí? O sea, porque si yo escucho de verdad a alguien y me abro a escuchar, nos va a afectar. El tema es, bueno, si estoy con la capacidad de prepararme para sostener lo que sea cómo me vaya a afectar. Es decir, estoy disponible para escuchar y que lo que vaya a decir no me guste, me moleste. Si siento que estoy disponible, me siento. Si no, es mejor decir, hablemos más tarde. ¿Sí? Eso tiene que ver con inteligencia emocional. Ahora, si yo me doy cuenta que nunca quiero hablar, que digo, no, después, bueno, tengo que volver a mí y decir, ¿qué pasa? Porque si nunca estoy disponible, también es información para mí. A ver cómo estamos, sigo avanzando rapidito porque queda ahí jugoso. Bueno, inventario emocional, como les decía, vamos a hablar de reconocer, o sea, estuvimos hablando de reconocer, y ahora quiero meterme acá en entender, para poder nombrar. Y cuando hablamos de nombrar, no solo, y Juan lo decías al inicio, y yo traía esto de la intensidad, es poder nombrar la emoción y también la intensidad con la que la estoy viviendo. Y tener, me parece importante la palabrita curiosidad, que yo se las dije en varios momentos, es tengamos curiosidad cuando alguien nos dice bien, poder ir un poco más. El reconocer es, a ver, ¿cómo me siento? Antes de entrar a una conversación o una reunión difícil o lo que sea. Y cuando alguien me dice, ¿por qué te sentís así? Eso es curiosidad, ¿sí? Vamos a entender. Y para eso me gustaría mostrarles este cuadro, que tiene que ver a que podamos, y creo que este es el punto donde me gustaría ya en este tiempo quedarnos, que es cómo podemos reconocer nuestras emociones. Y para eso les quiero mostrar un mapita que es verlo en dos variables. Uno es medir en un eje, esta emoción, ¿es agradable o no es agradable? O sea, cuando digo agradable no me gusta decir positiva o negativa, soy anti, pero ¿me siento positiva con esta emoción o me tiendo a sentir más negativa con esta emoción? Entonces, es un punto. Entonces, ahora me podrían decir, en esa variable estoy por el lado que me siento agradable, me siento bien, o no me siento tan bien. Ahí ya hay un primer punto incluso para preguntarle a personas que no necesariamente tengan el lenguaje, con nuestros hijos. O sea, capaz digo, ¿qué emoción tenés? ¿No? Pero, a ver, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís más bien, más mal? Ese es uno. El otro, nivel de energía. Cuando hablamos de nivel de energía,
siento mi nivel de energía alto, que yo lo podría corporalmente poner, siento un nivel de energía, o nivel de energía bajo, ¿no? Estoy más como... Entonces, en el cruce de estas dos variables podemos comenzar a distinguir ciertos cuadrantes donde están ciertas emociones más disponibles. Por ejemplo, si estoy en una emoción del tipo más desagradable, más negativa y con un nivel bajo de energía, ¿qué emociones ustedes creen que podríamos estar sintiendo? Ustedes piensen en un momento en que se sintieron con bajo de energía, con pocas ganas de hacer, como más con ganas de detenerse, y que no se sentían tan bien, o sea, no, se sentían más bien para abajo. ¿Qué emociones pueden ser esas? A ver, pensemos, yo les tiro una para que, esta es facilita, pero por eso se las tiro. Tristeza suele estar ahí. Siento, no es muy agradable porque no me siento bien cuando estoy triste y el nivel de energía es bajo, no estoy pila, estoy más bien bajo. ¿Qué otras emociones pueden ir por ahí? A ver si alguien se anima y si le pega, y si no, está en otro cuadrante, no se preocupen, va para otro cuadrante. Deprimida, sí, bien, la depresión va por ahí, sí, ese bajón de energía. Sí, alguien más que se anime a tirar alguna, yo voy a ir compartiendo. Angustiada, desmotivada, excelente. Dejadez, pereza, súper. Bien, desanimada, excelente. Miedo, Rivera, ahora vamos a ver, está en otro cuadrante. Pero todas las que están ahí, las que acabamos de leer, van por acá. Algunas las van a ver en este cuadro, otras las voy a agregar después de cortar con ustedes. Pesimista, aburrido, decepcionado. Esperen que esto voy a correr para poder verlos. Decepcionado, resignado, culpa, vergüenza. Bueno, ahí podemos ver algunas. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál sería para ustedes la diferencia entre decepción y enojo? Díganme así, si tuviesen que ver una diferencia entre ansiedad, va en otra. Rivera, ahora la vas a ver, ahora vas a ver. ¿Qué diferencia ven entre decepcionado y enojo? Si tuviesen que decir una diferencia, ¿dónde dirían que está la diferencia? A ver si alguien tira opciones de cuál es la diferencia entre sentirse decepcionado o enojado. Ok, bien, a ver, si no está triste, enojado tiene ira. Ok, el enojo es una emoción, la ira es el mismo enojo que eleva la intensidad, ¿sí? La intensidad, ok, bien. Bueno, si yo les digo que la decepción tiene más que ver con una expectativa no cumplida y que el enojo tiene más que ver con una sensación de injusticia, de que sentimos que algo pasó, fue injusto, ahí empezamos a hablar de entender emociones. A ver, cuando me enojo hay de fondo una injusticia, algo fue injusto, alguien hizo algo que me dañó. En la decepción hay más, alguien me decepcionó, no cumplió mis expectativas. Hay una expectativa no cumplida. Y está relacionada con la confianza. Puede ser que si una persona no cumplió mis expectativas, ahora no confío. Entonces, ahí me importa que podamos ver la diferencia y que después vamos a ver muy rapidito que hay una historia detrás de cada emoción. Y entender esa historia nos permite intervenir. Bueno, seguimos con el siguiente cuadrante. Verde. La energía está baja, pero es una emoción más agradable, o sea, me siento bien, aunque sigo estando tranquila, o sea, estoy como así, como más relajado, pero es agradable. Les voy a decir cuáles pueden ir ahí: calma, serenidad, ternura, paz, equilibrado, compasivo, amoroso. Podemos decir que cuando una persona, porque a veces vemos una persona tranquila y decimos, pero ¿qué te pasa que no estás como arriba? Y es que está en este cuadrante que está bajo de energía, pero no necesariamente está mal. Nosotros estamos como que la tenemos que ver activa, ¿sí? Entonces, estas son, y si ustedes ven, son todas emociones que tienen un alto impacto en términos de lograr esa resiliencia también. La calma, la serenidad, la paz son emociones claves para lograr resiliencia y no se caracterizan porque la persona esté pum para arriba, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el siguiente, para ir rapidito y aprovechar ahí el tiempo que nos queda. A ver, emociones. Algunas de las que mencionaron ustedes están acá. El enojo está acá, la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad está acá? Cuando alguien está en la ansiedad, hasta corporalmente la respiración es alta, estoy a veces más agitado. Mi cabeza no para, el nivel de energía acá es alto en mi cabeza, o sea, estoy que no freno. Entonces es alta la energía ahí. El miedo, o sea, el miedo, porque estoy preparándome para huir, en el miedo estoy como en alerta, entonces la energía, la tensión es alta. Resentimiento, ¿sí? También está ahí. Aunque el resentimiento yo lo ubicaría casi que más por acá abajo, pero sigue estando
ahí en el rojo. Preocupado, está un poco relacionado con la ansiedad. La arrogancia, esto de, bueno, yo sé más que todos o los demás no saben nada, la arrogancia es una emoción que está muy alta. El perfeccionismo, o perfecto o nada. Eso que aprendimos muchos. O lo haces perfecto o no lo hagas. Entonces muchos no hacemos nada porque no sale perfecto. El perfeccionismo, estar buscando el error. ¿Sí? Y para pasar a la siguiente, acá habla el desenfoque. El desenfoque, a ver, me gustaría ver un poco más, lo podríamos hablar como confusión, que esa me suena más a una emoción. Yo creo que la confusión la podríamos poner, no la pondría en el medio, más bien como baja energía y la tiraría más para el celeste. No tan abajo, o sea, el nivel de energía está un poquito alto, pero no la pondría en rojo. Y le llamaría más confusión. Amarillo, bueno, acá tenemos las que son alta en energía y son muy agradables. Entonces, a ver, quiero correr un poquito porque la felicidad, el orgullo, cuando yo me siento orgulloso, el optimista, el ambicioso como una emoción positiva, porque yo sé que la ambición a veces tiene mala prensa, pero esto de querer un proyecto, el entusiasmo, el coraje, el valor, está ahí. La pasión, también, o sea, porque yo puedo amar a alguien, pero no necesariamente está esa pasión que, ay, me lanzo, y la pasión por un proyecto, ¿no? Que cuando esas personas que hablan con mucha efusividad. Entonces ahí vamos, ¿sí? Entonces, el narcisismo va en el rojo. Ahí yo me hago, a ver, el narcisismo, cuando estoy en el narcisismo, podemos decir que hay un nivel alto de energía. Yo lo pondría definitivamente de este lado, y lo pondría abajo, pero lo pondría en el rojo. Acá, gente, yo no quiero decir dónde va y va exactamente acá. De hecho, esto se llama mood meter, o sea, es un medidor de emociones. Y pueden encontrar, yo no fui la que lo inventó, de hecho, este personaje que les mencioné antes, que es Mark Brackett, es el que generó esta forma de ver las emociones. Yo conozco también otros mapas para ver las emociones, pero este me pareció muy, muy interesante para que lo exploremos. Estos colores se parecen a los monstruos de colores que usábamos para calmar a los nenes y que ellos descubran sus emociones. Excelente, Ivette. Sí, sí. Entonces, a ver, si ustedes tuviesen que decir, ¿por qué cuadrantes se ven por lo general más seguido? ¿Por dónde dirían que ustedes, por el rojo? Ok, algunos, ahora yo les invito a que vean, a ver, yo les digo, yo me muevo con bastante facilidad del verde y puedo irme al rojo, así, o sea, entre el verde y el rojo son donde yo más habito. ¿Dónde ustedes se ven más? Y elíjanme uno que está a la derecha y uno que está a la izquierda, ¿no? Quiero saber de los dos. Así, yo soy una mezcla, claro. A ver, todos tenemos de todo, ¿eh? No es que, yo entonces nunca me siento feliz, orgullosa. Pero ¿en dónde decimos, suelo caer ahí mucho más seguido, en el trabajo? Porque vamos a imaginarnos, verde y rojo, ok, ahí Jairo, soy una mezcla. Verde, azul, bien, o sea, como desde un espacio más arcoíris. Claro, a ver, primero, somos todo un arcoíris. A ver, yo empiezo la mañana feliz, mucha gente que le gusta trabajar tranquila, va al trabajo antes porque no quiere cruzarse con tanta gente y son más productivas, comienzan en amarillo, súper entusiasmados, se comienzan a cruzar con personas, algunas más agradables que otras para ellos, empiezan a drenarse la energía, comienzan a caer al celeste, de vez en cuando van al rojo porque se enojan y el día termina, vaya a saber por dónde. O sea, estamos pasando todo el tiempo por los cuadrantes, ¿eh? Rojo 60. Mira, ahí me lo tiran con porcentajes, ¿qué nivel? No, yo transmito verde y amarillo. Ahora, vos transmitís verde y amarillo. ¿Y por dónde estás adentro, Llorelis? O sea, está buenísimo, no sé si fue con intención, pero yo puede ser que si la gente me ve, capaz que me ve más en el amarillo, les cuento. Y a veces puede ser que me vean en el verde. Ahora, yo les aseguro que no me ven en el rojo, pero estoy mucho tiempo en el rojo. Y no creo que la gente lo perciba tanto, yo me encargo de fingirlo, soy una experta en eso. O sea, también es parte de darnos cuenta en dónde se nos juega no mostrar, ¿sí? Amarillo por fuera y en momentos rojo por dentro. Esa es una combinación. El tema es que si estamos mucho tiempo en rojo por dentro, ¿sí? Y bueno, eso termina explotando. O sea, entonces necesitamos poder expresar nuestras emociones, que no lo vamos a ver hoy en particular, pero necesitamos expresar nuestras emociones para poder, primero, generar esa productividad y relación que hablábamos y poder comenzar a no guardárnosla. Pero ojo, que no guardarte la emoción no es explotar y ahora gritarle a todo el mundo, como escucho otro y dice, bueno, pero yo soy así, yo soy lo que ve, yo soy transparente, entonces voy. O sea, no, me conozco, regulo la emoción, la entiendo y la expreso de una forma que sea efectiva, sana,
sana para el contexto, ¿sí? Entonces, estamos casi cerquita del tiempo. Me gustaría escuchar algunas de sus comentarios, ¿sí? Y hasta acá, ¿qué preguntas puede haber? Me gustaría ahí escuchar un poquito qué preguntas puede haber hasta acá, en qué están. Tengo ahí me gustaría escuchar hasta acá, porque estamos llegando al final, y si hay alguna pregunta me gustaría como ir escuchando, ahí para ver por Hola dónde Paola. andan. Hola Paola, soy Hola, Marlene, ¿cómo estás? muy bien, ¿y vos cómo andás, Marlene? Estoy muy tranquila, agradecida y contenta de estar aquí en esta sesión. Qué bueno, Marlene, contame Mira, qué pregunta tenés. Sí. imagino que lo vas a tocar en el siguiente punto, pero a mí me gustaría mucho ver de qué manera, si reconozco una emoción, si entiendo la emoción en el contexto en que está, pero es una emoción no agradable que me genera mucha carga de energía, si hay alguna, eh, si hay herramientas o alguna manera en que yo pueda automáticamente irme calmando. Bien, Por ejemplo, si voy a una reunión y estoy muy entusiasmada, pero estoy muy nerviosa a la vez, ¿cómo puedo hacer para irme calmando y bien. no transmitir esa emoción de nerviosismo? Excelente, excelente. A ver, me surgen varias cosas. Y en el próximo, cuando vemos el próximo webinar, ahí estaremos trabajando en esos siguientes puntos con mucho más detalle. Pero, por ejemplo, si yo quiero llegar a una reunión sereno, más calmo y más asertivo, un primer punto puede ser, y hay técnicas que mucho mindfulness, los que hayan escuchado, y yo sin irme a una mega técnica, es respirar. Yo a muchos de mis clientes les digo, si es, anda al baño, sentate en el inodoro, como baja la tapa, sentate, respira un poco, silencia. Son ejercicios mega simples y está comprobado porque tiene que ver con la oxigenación, que baje la cortisona, que suban otras hormonas que son la de la calma, las que generan calma, y eso simplemente lo lográs con respiración en 1 o 2 minutos. O sea, 2 minutos efectivos de respiración, y está altamente comprobado en neurociencia, calma, y ya el nivel de nerviosismo regula las emociones. 2 minutos de respiración regulan las emociones por 14 horas y estamos tranquilos. Si no estamos tranquilos, la regulan por 1 hora. O sea, entonces, ahí necesitamos, eso es una técnica simple. Ahora alguien me puede decir, pero si yo quiero entrar yo no me quiero calmar, yo quiero entrar en un recuadro, el amarillo, quiero entrar para motivar a la gente. Y te digo, bueno, entonces la respiración, te diría, ponete música, bailate algo y activa la emoción, ¿no? Entonces, hay mucha técnica para poder invitarnos a ir a ese cuadrante, ¿sí? Ahora, también necesitamos prepararnos, por ejemplo, y ahora 2 minutos más y ya cerramos para respetar los tiempos, pero si yo sé que es una conversación difícil, por ejemplo, y eso me tiene nerviosa, parte de gestionar mi emoción es ver qué es lo que me tiene nerviosa de la emoción. O sea, tengo que decir algo que sé que creo que al otro le puede enojar, entonces yo ahí necesito comenzar a distinguir qué me tiene nerviosa. La respiración que te dije es una parte, pero el distinguir qué me dispara el nerviosismo me va a permitir prepararme mejor desde lo argumentativo, desde cómo me anticipo a ciertas cosas que pueden pasar, que tienen que ver con gestionarme emocionalmente, prepararme para que el otro se enoje. Hay reuniones, a mí particularmente, lidiar con el enojo de otra persona no me es fácil, no es algo que estoy acostumbrada, pero cuando sé que voy a decir algo que puede ocasionar, yo me preparo para estar calmada, para poder, sabiendo que eso puede pasar. Entonces, necesitamos indagar un poquito más qué es lo que nos tiene, por ejemplo, nervioso o ansioso. Sí, Jacqueline, la respiración para momentos de ansiedad, súper, la meditación, todas esas son técnicas excelentes en estos momentos más aún. Yo la practico en forma diaria. Ahora, ni siquiera, digo, no tenemos que ver ni expertos en meditación ni expertos en mindfulness, simplemente respirar. Y respirar con conciencia es ambas plantas del piso en los pies, el cuerpo relajado, apoyado si es posible la espalda en una silla, y llevar la atención a cómo respiro. Ni respirar profundo, ni hacer nada raro, es observar cómo respiro. Ya, eso ya es una diferencia, sin tener mucha técnica. Bueno, quiero ir hasta acá para respetar el tiempo, agradecerles a todos. Voy a nada más proyectar, pero ya el cierre, digamos, para que de la última slide de despedida, como quien dice. Yo sé que hay mucho más por hablar de esto y me encanta porque es un tema que creo que hay para
para muchos, pero en el próximo ya vamos a seguir avanzando más sobre esto, que es algo que es, bueno, que tiene muchas aristas, y bueno, y que lo que yo les invito es, vayan de a poco, con lo que vieron hoy, ¿qué pueden aplicar hoy? Si yo les pregunto ahora, ¿qué se llevan para aplicar en lo inmediato ahora? ¿Qué sería eso? Me gustaría ahí que me lo vayan, mientras yo proyecto, que lo vayan escribiendo, y con eso ya cerramos. ¿Qué irían ustedes aplicando ya desde ahora? Como para llevarse un pasito pequeño que los acerque a gestionar mejor en sus equipos, en ustedes, esas emociones. Y los voy ahí escuchando, leyendo. Los que van curiosidad, o sea, aplicar la curiosidad, identificar la causa a raíz de la emoción, buenísimo, sí. El respirar, excelente. Y eso, o sea, una acción simple, eso ya va a marcar una diferencia que una mega teoría. Comenzar a demostrar nuestras emociones primero en casa, buenísimo. Hablar más de lo que uno siente con la familia, reconocer mis propias emociones y lo que está causando. Saber comprender las emociones de los demás. ¿Qué haría Yorelis para comprender mejor las emociones de los demás? ¿Qué acción chiquita te llevas para comprenderlas mejor? La matriz me ayudará mucho también, buenísimo, Karen. Respirar, identificar, Dalinda. La empatía, Mildred, ¿qué harías para que esa empatía suceda? Hacer conversaciones conscientes con la familia, wow. Meditar y crear espacio para conversar sin querer resolverle la vida a nadie. Sí, eso es una tentación. Qué bueno, Juan. Comenzar a observar el lenguaje corporal, gestionar emociones y aplicar la matriz. Bueno, buenísimo. Hasta acá estamos, ponerme en el lugar del otro, lo sigo leyendo y bueno, la verdad que espero volverlos a ver y que me cuenten cómo les va. Que sea una acción pequeña, simple, pero que se comprometan con eso, porque una pequeña acción ya va a marcar una gran diferencia. Ser consciente de mis emociones internas, identificarlas. Bueno, muchas gracias. Acá los dejamos con... yo quería mostrarles nada más la última slide, pero acá me estoy ya yendo, así que acá los despido, saco la presentación y les agradezco a todos y la próxima seguimos profundizando en las otras dos variables y en mucho más que siempre hay mucho riquísimo para ver acá. Bueno, un abrazo a todos. Si quieren pueden sacar los micrófonos y ya ahí nos decimos un chau, así desordenado, y sale como sale. Pero nos vemos pronto. Tamaris. Chao, Gracias, Paola. Paola. Chao. Chao. Chao, Chao. Jessy. Bye bye. Chao. Gracias. Gerente.